Mediodía en Radio Intereconomía. En pleno 2026, el mercado laboral vive una paradoja difícil de ignorar. Empresas que no encuentran talento, mientras millones de profesionales siguen sin encajar en los procesos de selección. El problema ya no es la escasez, sino el filtro. En este contexto, plataformas como Irint están poniendo el foco en una de las grandes grietas del sistema. Decisiones de contratación basadas todavía en los currículums, entrevistas subjetivas y procesos poco estructurados. Frente a esto, emerge un nuevo modelo basado en datos, psicometría y análisis de habilidades, capaz de reducir hasta más de un 50% el tiempo de selección y mejorar significativamente la calidad del match entre candidato y puesto. El verdadero debate no es tecnológico, sino estructural. Si el talento ya no se mide como antes, la gran pregunta, ¿por qué seguimos contratando como hace 10 años? Saludamos y enseguida vamos a poder verle a través de nuestro canal de YouTube a Javier Cañizares, es founder and CEO de Hiring. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, encantado de saludaros. Muchísimas gracias. Igualmente es un verdadero placer también, no solamente poder hablar contigo, sino tenerte en pantalla y sobre todo hablar de un tema muy interesante como es el tema del mercado laboral, pero ya no solamente profundizando o desglosando las cifras que van saliendo estadísticamente mes tras mes, los datos que ofrecen las oficinas del SEPE o después la EPA, sino un poco otra gran disyuntiva que ofrece el mercado laboral en España. Estamos viendo que no es un problema de que falte talento, a veces el problema es que no sabemos retener ese talento. El problema es que no sabemos muy bien cómo estar a la altura de un mercado laboral que está pidiendo unas contrataciones o está pidiendo un nuevo tipo de empleado que ya no basta solo con mirar el currículum, ¿no? Efectivamente, yo creo que muchas empresas siguen buscando talento e identificando este talento de la misma forma que lo hacían hace 10 años. Y es cierto que el mundo ha cambiado, ¿no? Con toda la irrupción de la IA, incluso mucho más. Pero justo con esta irrupción de la IA, como decías al inicio, no es que haya escasez de talento, es que hay que poner el foco en otros aspectos que van a garantizar ese fit persona-puesto, ¿no? Como bajo nuestro punto de vista, sin ninguna duda son las habilidades, ¿no? El saber qué tipo de liderazgo, empatía, qué habilidades genéricas, ¿no? No solo las soft, sino también las hard, tiene el candidato y cómo esas habilidades le van a ayudar a desempeñar el trabajo de una forma correcta, ¿no? Yo creo que muchas veces buscamos el currículum perfecto y el currículum perfecto no existe. Y de hecho, esa persona que a lo mejor tenga ese currículum perfecto no tiene por qué ser la que mejor desarrolle el puesto. El hecho de poner el foco en las habilidades, además, ayuda mucho, ¿no? a quitar esos sesgos, ¿no? Y a dar oportunidades a otras personas que a lo mejor no lo tendrían. Fíjate, Javier, que como en muchas otras áreas productivas o áreas de la economía, estamos como dando un salto a veces de gigante de la forma que teníamos de entender la realidad, en este caso del mercado laboral, la realidad de las contrataciones, de pasar por una entrevista de trabajo, pues presentando un currículum lo más elaborado posible, demostrando experiencia, demostrando profesionalidad, demostrando estudios, etcétera, etcétera. Y ahora nos estamos dando cuenta de que ya no basta solo con un currículum. Ese currículum tradicional da la sensación de que ya forma parte del pasado y de que hay que empezar a tener otro concepto mucho más amplio, mucho más diferente de ese currículum tradicional, donde, como tú decías, aparezcan las habilidades, aparezcan cómo serías capaz de enfrentarte a una situación extrema, cómo serías capaz de liderar a un equipo que esté bajo tu mando. Todo eso en el currículum antiguamente ni siquiera te lo planteabas, es verdad. Total. Y no solo eso, sino que además, hoy día con la inteligencia artificial, los currículums están adulterados, ¿no? Y un candidato puede aplicar de una forma automatizada en 100 vacantes y adaptar además el currículum a cada una de las vacantes. Y aquí es donde las habilidades se vuelven incluso más importantes, ¿no? Porque cuando los currículums te llevan a información que no es del todo cierta, necesitas ahondar mucho más en los candidatos. Hay un estudio ya de hace años que decían que el 70% de los currículums contiene información engañosa. Pues imaginaros ahora, ¿no? Entonces, yo creo que este punto es fundamental. Pero fíjate, y a pesar de que pues
poco a poco se va poniendo de manifiesto esa necesidad de abandonar esa forma tradicional de contratar a la gente, me da la sensación de que sigue habiendo todavía muchas empresas pequeñas, medianas, incluso quizás también grandes empresas, que siguen fiándose de la intuición. No, yo es que me he entrevistado con esta persona, he visto cómo se comporta, que todavía siguen fiándose de ese primer vistazo, de esa intuición. Después de tantos años que llevo en la empresa, sé cómo va a ser esta persona, cómo va a funcionar. Claro, eso al final también puede costar dinero a una empresa. Esos errores que puede cometer a la hora de contratar a alguien y de hacerlo solamente basándose en un currículum tradicional, puede acabar costándoles caro. Sin duda. Yo no digo que la intuición no sea importante, de hecho creo que en la intuición hay mucho big data de toda nuestra experiencia pasada, pero la intuición tiene muchos sesgos y la intuición solo nos permite ver una cara o una parte del candidato. El poder tener cuanta más información sobre el candidato, pues nos va a ayudar, ¿no?, a entenderlo mucho mejor, a identificar en qué puestos, en qué situaciones puede encajar y en definitiva, tomar mejores decisiones. Nosotros lo vemos clarísimo, ¿no? El coste de una mala contratación puede oscilar entre 2-5 veces el coste de este trabajador, ¿no? Porque está todo el hecho del poder reclutarlo, seleccionarlo, formarlo, el impacto negativo que tiene también en la propia organización y en la cultura organizacional. Con Hiring, el hecho de poder evaluar a los candidatos y tener esta fotografía completa, ayudamos a reducir la tasa de rotación de una forma muy significativa y al final a minimizar errores que yo creo que es lo que todo el mundo quiere, acertar con el talento que mete en su compañía. Ya para terminar, hemos hablado de inteligencia artificial. Es cierto que la IA ya desde hace un tiempo ha dejado de ser una moda y de una moda pasajera, está irrumpiendo en todas las áreas de la sociedad, pero es cierto que desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista del mercado laboral, casi más que ver la inteligencia artificial como una oportunidad de transformación, muchos la ven como un rival, como que puede llegar a haber determinados procesos, ya no solamente de selección, sino incluso el propio puesto de trabajo que se ha ocupado por la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos un poco desmentir esos tópicos que se están creando sobre la inteligencia artificial? ¿O hay algo de verdad detrás de ello? Yo creo que sí hay algo de verdad detrás de ello. Es decir, la inteligencia artificial va a automatizar tareas, va a automatizar trabajo. Lo que yo quiero pensar, y estoy muy convencido de ello, es que nos va a ayudar a ser mejores, nos va a ayudar a ser súper profesionales, más eficientes, a tener más profundidad en los temas que hacemos, a tener un mayor conocimiento, pero por supuesto, entre el profesional que utiliza la inteligencia artificial para mejorar y el que no la utilice, está claro. Yo pongo siempre el ejemplo y hago un paralelismo con el mundo de la obra antigua, ¿no? Es decir, antes se construían catedrales piedra a piedra, luego después llegó la maquinaria, llegaron las grúas, y hoy nos parecería impensable, ¿no?, hacer un edificio piedra a piedra. Pues yo creo que esto es lo mismo. El profesional que intente seguir haciendo un edificio piedra a piedra lo va a tener muy difícil el día de mañana, pero el que se apoye de la tecnología, no solo la IA, sino de la tecnología en general y por supuesto de la IA para ser mejor profesional, pues va a avanzar mucho más rápido, va a ser más eficiente y ahí es donde yo creo que está. Y además creo, muchas veces se habla, ¿no?, que la inteligencia artificial posiblemente nos va a hacer más superficiales a los humanos. Yo creo que no, yo creo que bien vista nos va a hacer ser mucho más humanos, porque vamos a quitar de nuestro día a día partes automatizables para poder dedicar tiempo a lo que queremos. En el caso de recursos humanos lo veo clarísimo, en el caso de selección, poder eliminar esa capa más administrativa, más filtro inicial, por así decirlo, y poder dedicarnos a, en lugar de tener muy poco tiempo para hacer una entrevista en profundidad, y una entrevista, como decías antes, ¿no?, estructurada, poder tener una entrevista de 1 hora donde realmente le saquemos partido a esa conversación que estamos teniendo. Javier Cañizares, founder and CEO de Hiring. Ha sido un verdadero placer, sobre todo poner el foco en la inteligencia artificial. Yo creo que hay que ya dejar de verla como una rival, como que viene a sustituirnos y empezar a trabajar codo con ella, porque podemos sacarle muchísimo partido, puede suponer una auténtica revolución
desde el punto de vista de los procesos selectivos, desde el punto de vista de la incorporación al mercado laboral, etcétera, etcétera. Así que a trabajar codo con la inteligencia artificial, sobre todo para llegar a lo más importante, que es que esa empresa consiga contratar al mejor y al que mejor se adapte a ese puesto que están buscando y que está vacante. Javier, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, que pases muy buena tarde y hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Muy buena tarde. Adiós. Adiós. Noticia patrocinada por Carácter, la consultoría líder en el sector financiero y seguros.